naturaleza es nuestra casa real. Nada ni nadie nos la puede quitar. No hay, esta naturaleza es nuestra casa original. Y tu capital no la va a depredar. Estoy cansado, ya no quiero más oír como en nuestra tierra la gente no para de morir. Todos somos víctimas del mismo engaño, ese que le llaman crecimiento económico, porque se firman los contratos y las máquinas ya están listas para depredar y el río contaminar. Es por eso que el nativo sale a pelear para defender nuestra casa original. Esta naturaleza es nuestra casa real. Nada ni nadie nos la puede quitar. No hay. Esta naturaleza es nuestra casa original. Y tu capital no la va a depredar. La señora canta, no le quedan lágrimas para llorar. Su hijo ha muerto, luchando por la tierra que es su hogar. Y la ha matado quien lo tenía que proteger, con armamento financiado, sí, por el último tratado firmado. Pedimos el respeto, el entendimiento sobre la vida, compartir con la gente, con paciencia, con bondad, con gozo de corazón, abrir nuestro horizonte, esta evolución del pensamiento, buscar bienestar común. Esta naturaleza es nuestra casa real. ¿De qué otras formas te movilizas por Lima? Hoy conoceremos la experiencia de Activísimo en el uso de energías limpias para la movilidad sostenible. Nosotros nos hemos articulado con una bicisalida tradicional. La masa crítica tradicionalmente en Lima es el primer jueves de cada mes. Es una bicisalida gratuita, es un evento gratis, libre, todo el mundo se autoconvoca aquí en el Parque Kennedy. Nos encontramos, conversamos durante unos 15 minutos, la gente comparte experiencias y partimos a tomar la ciudad. Pero ese tipo de organización y según el compromiso que va adquiriendo cada persona con el mismo evento, también lo hace participar en un espacio de organización que nos permite articular con otras organizaciones como por ejemplo organizaciones vecinales, organizaciones que están defendiendo algún parque o que están promoviendo actitudes ciudadanas favorables con el medio ambiente. E incluso con empresas privadas y el Estado. La gente piensa, bicicleta, vas a bajar de peso, vas a mejorar tu salud. Sí, es cierto, pero no solo eso. Lo importante de la bicicleta es que es un catalizador de conciencia ciudadana. La bicicleta te permite interactuar con la ciudad de una manera diferente, de una manera mucho más humana. Vas a empezar a interactuar con el ambiente, con el entorno en general, y eso te va a hacer tomar conciencia de las necesidades de la ciudad. El primer paso, nunca hay que olvidarlo, es tomar conciencia del problema que hay y empezar a difundirlo, empezar a hacer que más gente despierte, por decirlo de alguna manera. Hace poco hicimos un evento con el MOSIC que se llamaba la alerta climática.
Entonces ese también es nuestro objetivo, hacer sonar el despertador, la alerta, que todo el mundo tome conciencia del problema. Una vez que tomemos conciencia del problema, vamos a empezar a plantear propuestas a nivel mucho mayor. Pero por ahora yo creo que la bicicleta es una buena punta de lanza para empezar a actuar frente a los problemas de las ciudades latinoamericanas e incluso del mundo. Con nuestras calles, nuestros ríos, es un evento que discurre por distintas fechas como un río, digamos. Y el objetivo es hacer dialogar la experiencia del espacio público en las ciudades, espacios públicos como este, como una calle, con el espacio público en la Amazonía, que puede ser un río. Entonces, como la calle para nosotros es principalmente un lugar de tránsito, el lugar por donde nos movemos, y nosotros como activistas buscamos que ese espacio también sea un lugar para estar. Este tipo de reflexión también se presta para pensar en cómo la ciudad no está aislada de la naturaleza. Siempre hacemos un corte ahí entre ciudad como material, como construcción, como edificios, y naturaleza como selva, como Amazonía. Nosotros queremos romper con esa distancia y hacer que la ciudad dialogue con la naturaleza. Entonces hay muchos desafíos, hay grandes oportunidades para recuperar espacios públicos para Lima, pero hay que empezar a tomar conciencia de ellos. Y parte de eso es moverse por la ciudad, conocer la ciudad de una manera humana. Te invitamos a compartir esta serie y contarnos si conoces otras experiencias en nuestras redes. La transición energética es posible para mitigar el cambio climático. Hagamos la realidad. Energías limpias ya.
casa es nuestra casa real. Buenas noches a todas y todos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de la Escuela de Activismo de MOSIC 2020. Mi nombre es Diego y les doy una cordial bienvenida. Gracias por conectarse, por seguir aquí hasta esta 15ª sesión. Hoy tenemos un cierre de una etapa. Han sido muchos talleres bien interesantes, muy variados también. Hemos hablado de varios temas con especial énfasis en la transición energética y la emergencia climática. Hemos adquirido algunas herramientas, conocimientos, y hoy nos toca conversar sobre un tema relacionado a la ciudad y también a las energías renovables, ¿no? Es el uso de la bicicleta en nuestra ciudad desde otro enfoque. Si bien ya hablamos de la movilidad sostenible, ahora vamos a explorar un poco más algunos temas muy relacionados con el uso de la bicicleta en la ciudad. Quería agradecer otra vez su presencia a quienes nos están viendo en las transmisiones en las redes sociales de MOSIC. Vamos a comentar un poco lo que tenemos hoy. Y bueno, al inicio estaban viendo uno de los microreportajes que hemos hecho sobre experiencias de energías renovables en Lima. Ese era sobre la experiencia de Activísimo, un colectivo ciclista que realizaba actividades en Miraflores. A su vez hay muchos colectivos más ciclistas que nos gustaría conocer. Así que ya saben, si tienen experiencias, conocen de otras experiencias sobre energías limpias en la ciudad de Lima y en otras regiones, avísennos porque nos interesa bastante difundir y dar a conocer. Antes de comenzar, quería recordarles un poco nuestras reglas de convivencia. Ya sabemos que no está permitido ningún tipo de abuso, vulneración, discriminación, acoso en esta llamada, tanto por escrito como por escrito interno a otras participantes o participantes. Siéntanse cómodos de poder decirnos si necesitan algún tipo de ayuda, y la persona que haya infringido esta regla de convivencia, bueno, será retirada de la llamada de forma permanente durante esta sesión. Quería también comentarles que hoy tenemos a Kelly Alfaro. Ella es ingeniera economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, la famosa y reconocida UNI. Además tiene estudios de maestría en Economía Agraria en la Pontificia Universidad Católica de Chile. También estudios de maestría en Desarrollo Ambiental por la PUC, la Católica de aquí. Es diplomada en Industrias Extractivas y en Finanzas, respectivamente, por la PUC y la UNI. Cuenta con mucha experiencia en el ámbito de la gestión ambiental, el diagnóstico de proyectos, con enfoques territoriales de género e interculturalidad. Además, es activista social mediante diferentes proyectos enfocados en ecofeminismo y movilidad sostenible. Así que tenemos una persona con bastante experiencia y una activista destacada en nuestra ciudad que va a contarnos algunos detalles que nos pueden ser muy útiles en esta última sesión de la Escuela de Activismo del MOSIC 2020, edición muy particular que nos agarra en este momento también distinto, difícil. Hola Kelly, bienvenida, buenas noches. Hola Diego, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos y todas las que están presentes, los que nos ven ahora, y también a MOSIC, muchas gracias por la invitación. Estupendo, sí, nosotros encantados de tenerte en este espacio, en este diálogo con nuestros y nuestras activistas que quieren formarse. Entonces pasaríamos al espacio de tu presentación. Sí. Me pregunto si tienes una presentación. Sí, tengo una PPT ¿Sí? y a ver si puedo compartirla. A ver, intenta y te decimos si lo vemos bien. Ok. No, compartir pantalla. A ver, ojalá. Ahí está. Y voy aquí.
Ay, perdón. Perdón. Estoy con el celular y había descargado la Ya. presentación. Sí, para evitar cualquier Curioso. problema. Sí, tengo mejor Eso es señal. nuevo. Siempre, o Bien, sea, bien. tengo mejor señal en el celular. Listo, No sé si Kelly. ya se ve. ¿Se ve? Sí, vemos ahí, dice Ya, activísimo perfecto. Sí. y ya está pantalla completa. Bueno, buenas noches con todas y todos. Ahora les voy a presentar un poco lo que estamos planteando desde Activísimo y además también en realidad eh, el- la idea era ver si podemos como fin de también de ciclo, que me parece increíble estar justo al fin de una gran jornada de formación de activistas, que supone también ser activista, ¿no? La presentación es Convivencia Vial y Sostenible, súbete a la bici, ¿no? O toma la ciudad en bicicleta. Nosotros y nosotras somos parte de Activísimo, que es un colectivo ciclista que tiene cerca de 10 años, que junta la palabra activismo más bicicleta, y es Activísimo. Y la estructura de la presentación de hoy es un poco hablar de, si bien es convivencia vial sostenible, ¿qué entendemos por convivencia y qué entienden ustedes por convivencia? Por ejemplo, no sé si se pueden liberar los audios y qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan convivencia, ¿no? ¿Por qué la necesidad de convivir? Bueno, a mí la idea de convivencia me trae esta idea de convivir, ¿no? Como vivir en conjunto. En este sentido, nosotros, las personas, ¿no? Tenemos diferentes dinámicas en diferentes espacios, ¿no? Está en las familias, en las instituciones, en la ciudad, en el territorio. Entonces, ¿cómo hacemos ese convivir, ¿no? Hacemos de manera, ¿cómo son estas dinámicas? Individuales, grupales, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Esa es un poco la pregunta para poder querer llegar a lo que supone una convivencia eh, vial, ¿no? O sea, si estoy empezando, o convivencia sostenible. ¿Cómo son sus dinámicas de todos y todas en su entorno, en su territorio? Desde las familias, en sus universidades, en las instituciones donde están. ¿Cómo es que conviven? No sé si pueden responder alguno o alguna. Si lo hacen desde lo individual, lo grupal, de hecho pertenecen ya a colectivos o colectivas, o en el chat lo pueden decir. Bueno, hay convivencias individuales, convivencias grupales. ¿Cómo son estas convivencias, ¿no? ¿Cómo es este convivir entre todos y todas? Bueno, la lógica de convivencia supone también la idea de que no estamos solos ni solas en el espacio, ¿no? No estamos solas ni solos en la ciudad, como es el caso de la bicicleta. Por ejemplo, ahí hay una respuesta, qué lindo. Vivir en grupos sin poderes ni jerarquías, sin comprensión y cooperación. Genial, ¿no? Eso es como una idea de cómo me gustaría, por ejemplo, en este caso, sería más como ideal, ¿no? Porque lo cierto es que cooperación en las calles sobre todo se da muy poco, ¿no? Y más en Lima. Bueno, contarles que yo tengo un origen, soy de Cajamarca, soy de la Sierra Norte, y sí me llegó terrible cuando cuando migré a Lima para estudiar la universidad. Me di cuenta que la gente, por ejemplo, no se saludaba. Y además era violento si aquí en Cajamarca, o las personas que son como mayores y te miran, muchas veces son, las saludas, ¿no? Porque piensas que puede ser amigo de tu mamá, qué sé yo, pero allá en Lima, por ejemplo, si tú veías una persona mayor, o sobre todo un hombre, y tú mujer, y lo saludabas, muchas veces había esta violencia o acoso en la calle, ¿no? Entonces, reconocer el entorno, ¿no? Reconocer cómo convivimos, cómo nos interrelacionamos,
también ayuda a ver cómo es que nos vamos a relacionar de manera individual o nos vamos a relacionar de manera colectiva. Y ahí viene también la otra palabrita que ponía en el título, ¿no? Convivencia sostenible. Entonces, ¿qué supone sostenible? ¿Qué imaginan cuando escuchan sostenible, por ejemplo? No sé si pueden responder o lo que se les venga a la mente. ¿Qué palabra o qué idea se les viene a la mente cuando escuchan sostenible? Debe sostenerse al paso del tiempo, ¿ok? Tiene que ser, gracias Fernanda, debe ser de largo plazo, perfecto. Entonces es como, ya hay una idea previa de qué es sostenible. Cuando yo veo la palabra sostenible, que me gusta mucho, pienso en el SOS, ¿no? Como en el ayuda, porque también viene de la lógica de la madre tierra, ¿no? De que hay que ser sostenible, hay que pensar en el largo plazo, porque ya solo pensar los recursos en el corto plazo, en el hoy, puede ser insostenible. Entonces ya es como, pensar en largo plazo, pensar en, sostener, por ejemplo, en sostén de la vida. ¿Qué sostiene nuestra vida? ¿Qué supone, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia? ¿Qué vínculos, qué lazos son los que realmente sostienen la vida en nuestro país? Y ahí el trabajo del sector agrario, por ejemplo, la agricultura familiar tan abandonada, o sea, ¿qué realmente sostiene nuestra vida? ¿Qué está sosteniendo este momento en nuestro país? ¿Qué hace que pensar en sostenibilidad? Y ahí también viene ya, y esta convivencia, estas relaciones, por ejemplo, cuando comentabas, Fernanda, sin poderes, sin jerarquías, comprensión y cooperación, en nuestras familias puede ser sostenible, en nuestras instituciones, por ejemplo, si están en la universidad o en alguna institución de educación superior o en el colegio o trabajando. O sea, estas relaciones son sostenibles, o sea, es posible decir, voy a reciclar, por ejemplo. En mi casa, ay, perdón, alguien prendió la radio en casa. O sea, estas relaciones pueden ser sostenibles. Se me fueron las diapos. ¿Cómo es posible hacer estas relaciones? Ay, denme un segundo, voy. Entonces, ya. Entonces, ahí venía el proceso que quería también explicarles de lo interesante que es el activismo, ¿no? Y cómo ustedes han estado en un proceso de aprendizaje que les ha, o una escuela de activistas, que es, por ejemplo, han tenido acceso a un espacio cognitivo, ¿no? De transmisión de conocimientos, de saberes. También han tenido un proceso de afectivo. Han aceptado esa información, entonces han tenido un proceso de información. Y además han tenido, y eso es lo importante del tema ambiental, y yo creo que es tan sustancial, las acciones, ¿no? O sea, es como convertimos un proceso de formación en un proceso de transformación. O sea, cómo toda la información que les han podido transmitir durante esta escuela puede ser realmente una acción transformadora para todo su entorno, ¿no? Sea en lo familiar, en lo institucional, en la universidad, en su ciudad, y cómo esto también se interrelaciona. Porque si se dan cuenta, yo podría decir, ya voy a manejar bicicleta en la ciudad, pero no tengo la infraestructura, o por ejemplo, no se respetan las velocidades y pongo en peligro mi vida. Entonces ahí uno se da cuenta que en realidad como individuo no podría tener un proceso transformativo si no se involucra con más personas de su entorno para poder transformar ese entorno. O sea, no es solo conocer, aceptar ese conocimiento, sino transformar. O sea, tener acciones que puedan mostrar el resultado de ese conocimiento adquirido. Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta. Si yo ya sé que tengo una convivencia sostenible, ahí se fue lastimosamente la diapo, pero era una diapo muy bonita, porque se podía ver creo que no se ve por esta, lastimosamente no se ve,
pero se veía todo un engranaje. En realidad la idea es de un engranaje. Voy a ver si puedo, no, no se puede. Pero la idea es que esto era un engranaje, que no se ve. Entonces, ¿cómo hacemos? Denme un segundo, quiero mostrarles el engranaje porque me tomé mi tiempo en hacer ese engranaje. Denme un segundito. Es solo que estoy conectada con el celular, que me parece más efectivo. Voy a mostrarles el engranaje desde aquí para que se note la idea. Lastimosamente aquí está. Vamos a ver aquí. Ok. Bueno, estamos en sostenible y el engranaje debe estar por aquí. Aquí. Ahí está. Bueno, entonces la idea de la convivencia sostenible, manejamos bici, ¿no? Eso es lo que hacemos en activismo. Manejamos bici en esta idea de buscar una convivencia vial sostenible haciendo activismo. Entonces, manejamos bicicleta, que es como lo que podemos hacer en nuestro entorno inmediato. Y hacemos estas actividades en todos nuestros espacios o en los espacios que nos sean posibles. Impulsamos a nuestras familias. De hecho, en activismo hay muchos que tenemos hijitos. Impulsamos a las universidades también. Hemos hecho actividades con universidades que se les voy a mostrar más adelante. Con la ciudad también tratamos de interrelacionarnos positivamente con muchas municipalidades. Y además también en general con nuestro territorio, ¿no? Cómo poder lograr esa sostenibilidad de manera positiva. Y aquí viene un poco el por qué. ¿Por qué debe haber una convivencia vial sostenible? Y ya poniendo la palabra vial, nombrándonos como activistas ciclistas, ¿no? Que estamos y compartimos la calle, es porque efectivamente la velocidad es muy peligrosa, tanto para los peatones y como para los ciclistas, como para todas las personas que están y además también para los mismos conductores, ¿no? La bicicleta y la caminata deben ser lo que nos mueve en las ciudades. Sí, efectivamente, junto con el transporte público, definitivamente. Coincido plenamente en eso. ¿Y por qué? Y aquí vemos algunos datos, ¿no? De las ocurrencias de accidentes, que son sobre todo en temas de velocidad. Esto es por velocidad, y la mayor cantidad de accidentes en nuestro país se da en avenidas, donde se supone que la velocidad está restringida. Además también se dan en calles y jirones en un 20%, donde tienen que tener máximo 40 kilómetros por hora o 60. Entonces, el tema es que, ¿por qué además convivir, ¿no? ¿Por qué la idea de convivencia vial? Porque nos movilizamos de maneras distintas también. O sea, no podemos generalizar. Hay personas que cuidan de otras personas, mayores, adultos mayores, niños. Hay mujeres y hay acoso también en las calles, en el sistema de transporte público. De hecho, hay una encuesta que hizo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde de cada 10 personas en Lima, 9 mujeres habían sentido algún tipo de acoso en el sistema de transporte público. Entonces, ¿por qué convivir? Porque además también somos distintos, ¿no? Somos diversos y hay diversas necesidades. Esos son los kilómetros de ciclovías y ciudades en América Latina. Aquí se ve mejor el gráfico. Los kilómetros en ciclovías, en realidad Lima está en la parte, o sea, está a la baja en términos como capital, ¿no? Se van a construir nuevos kilómetros, pero lo cierto es que se están mejorando los que ya existían. Entonces no es que sean tan nuevos, en realidad nuevos son cerca de 70 kilómetros nada más. Y también, ¿por qué convivencia vial y por qué pensar no solo en términos generales? Porque nos movilizamos de manera distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, en kilómetros aproximados, según una encuesta que hicimos con Activísimo, en una muestra de 2.300 personas,
Estos datos son sobre todo de Lima porque el 83% de las respuestas fueron Lima. Los kilómetros, sobre todo de desplazamiento, en menor medida lo hacen las mujeres que los hombres o la comunidad LGTBIQ. Y aquí están algunas diferencias, ¿no? Que también son importantes mencionar por grupo etario. No hay mujeres menores de 15 años que utilicen la bicicleta, o sea, que la encuesta nos muestre que utilizan la bicicleta. Sí hay un grupo mayoritario siempre de hombres utilizando la bicicleta. Las mujeres son las que se desplazan en menor medida en términos de distancia, cosa que se verifica con la anterior diapositiva. Hay una diferencia respecto a cómo nos desplazamos en este territorio. Recuerdan que estábamos hablando ya convivencia sostenible y cómo nos interrelacionamos y bueno, Fernanda hablaba sobre sin grupos, sin jerarquías, ¿no? Y con cooperación, pero lo cierto es que cuando uno mira los datos se da cuenta que sí es distinta la ciudad para diferentes grupos, ¿no? De personas, ¿no? Y podemos seguir mirándolo, tanto para los grupos de mujeres como los grupos de hombres o de población LGTBIQ, como también por los distritos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, esto ya es para Lima Metropolitana, los kilómetros de desplazamiento considerando hombres y mujeres por distritos de Lima, ¿no? Entonces, también esta idea ya interrelacionarse positivamente, de manera sostenible con el territorio, pero este territorio también te da información. Por eso lo interesante de la flecha de doble vía, ¿no? No sé si se dieron cuenta que la imagen había colocado una flecha de doble vía, porque en realidad nosotros podemos tener o querer hacer por ejemplo, que es un buen ejemplo el tema del reciclaje, ¿no? Ya, yo puedo segregar en casa, pero si mi territorio, el espacio donde yo vivo, no hace segregación, en realidad no sirve. Es como el espacio nos da también información, y es por eso lo importante del activismo. O sea, de agruparse y exigir, pedir, por ejemplo, hay espacios de planificación presupuestaria anual en las municipalidades donde se pueden promover y priorizar proyectos. Entonces, se puede participar en esos espacios para poder ejercer una ciudadanía, ¿no? Eso es finalmente el fin del activismo, es ejercer de manera positiva y alegre, porque es voluntaria, nuestra ciudadanía. Y bueno, y aquí están también las diferencias entre, por ejemplo, hombre y mujer, desplazamientos en 100% por distritos. Entonces es como, oye, es distinta la forma en que se están desplazando o nos estamos desplazando en los territorios. Y cuando se pregunta por qué, es sobre todo por temas de seguridad, por temas de falta de estacionamiento de bicicletas. O sea, hay información importante y relevante que nos arroja el territorio respecto a incentivar o no el uso de la bicicleta. Y bueno, y además, ¿por qué hablamos de sostenible? Pues porque, como lo mencionaban, hay gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, porque la movilidad o cómo nos estamos desplazando en las ciudades y en los territorios en general suponen también emisiones, ¿no? Contaminación atmosférica y también un número de personas que pueden acceder a ellos, como el sistema de transporte público, que tengo un mayor número de personas, si bien hay emisiones de CO2, pero si lo divido por el número de personas, es reducido. Entonces, la caminata y la movilidad no contaminante en un entorno donde, por eso decíamos sostenibilidad, hay un efecto de gas de efecto invernadero, o sea, hay un impacto en términos globales de cómo nos estamos desplazando, de cómo optamos por movilizarnos en la ciudad, ¿no? Entonces, aquí saqué la parte de transporte, que es el azulita, donde en el último, que es 2014, es el 9.6%, ¿no? Transporte es un subítem de energía, pero aquí lo he desglosado para que se vea, ¿no? Para que se vea lo importante que es también en términos no solo de sostenibilidad local, sino global, ¿no? Como el tema de la bicicleta es un llamado a hacer un activismo que muchos le llaman global, ¿no? O sea, no solo en el espacio territorial, sino además también como una alternativa global. Finalmente, ¿qué hacemos como activismo? Bueno, tenemos el Yo Bici Lima, se acepta bici con cerca de 50 espacios o más de empresas
que colocaron el Se Acepta Bici y estacionamientos para bicicletas, el ciclovías por 3, para incrementar el número de bicicletas por temas de sostenibilidad. El Muévete.p, que es un espacio al que los invitamos, en realidad se quiere hacer una plataforma donde las personas escriban sobre movilidad sostenible, sus experiencias, abierta. Pueden entrar y van a ver nuestro informe ciclista. Nos gustaría moverlo mucho más, y si alguien se anota, yo feliz que pueda participar en ello, porque en realidad, como todos somos voluntarios, nos gustaría, va muchas veces muy lento, ¿no? Más lento de lo que quisiéramos. Esas son las salidas que son el primer jueves de cada mes. Ahora las estamos haciendo virtuales, como con charlas. ¿Y creemos que es posible el uso de la bicicleta? Sí, bueno, porque la tendencia vehicular a nivel nacional de la bicicleta es el mayor vehículo que tienen las personas en el Perú, ¿no? Sí, luego sigue el auto, luego sigue la motocicleta, pero en realidad es el principal vehículo antes de la pandemia. Estos datos son al 2018. Entonces esto definitivamente se va a incrementar. Igual está ahora la bicicleta popular. Entiendo que cerca de 300 soles. Eso también es una información que sacamos con los datos sobre kilómetros de ciclovías y densidad poblacional, ¿no? Como para ver qué distritos no son tan amigables con la bicicleta porque tienen menos kilómetros de ciclovía promedio a la densidad poblacional, y estos serían los positivos. Y bueno, porque en este contexto de pandemia, este grafiquito que me gusta mucho, de hecho yo lo hice, es como que es una alternativa y tienen las rueditas de las ODS, que a muchos no nos puede gustar mucho la ODS, pero lo cierto es que nos da esta mirada como amplia de que para hablar de sostenibilidad no solo basta hablar en términos ambientales, sino también en términos de género, de desigualdades, de reducción de desigualdades, en términos de producción. O sea, se tiene que pensar en una industria que pueda proveer de bicicletas al mercado nacional. Se tiene que hablar de sostenibilidad en términos también, por ejemplo, de salud, de reducción de emisiones, y realmente es lo positivo de lo negativo de la pandemia es que ha mostrado que sí es posible tener ciclovías, por ejemplo, en la Avenida La Marina, ¿no? O sea, es algo increíble. Tantos años, muchos activistas hemos estado detrás de... Para empezar, se tiene que reducir la velocidad también en la Avenida La Marina, porque además hay colegios. No sé si ustedes conocen la Avenida La Marina, hay varios colegios públicos de gran magnitud, y tenías una avenida que los carros realmente volaban. Entonces, nunca, o sea, no se pensó la calle, y me pareció lindo escuchar a Zoe haciendo este paralelo con lo del agua y el río, porque una vez estábamos hablando de cómo es que en el río, ¿no? En la Amazonía, por ejemplo, que hay un proyecto de la hidrovía, no sé si lo conocen, pero cómo este río, cuando las personas hablaban sobre su río, era claro, es un sistema de movilidad, me puedo ir de un lado a otro en este río, pero además me provee comida. O sea, no puedes dragar allí porque allí van los pececitos que yo luego voy a comer. Y tú dices, oye, pero nosotros también utilizamos la calle para ir al mercado, por ejemplo. No pueden tratar hacia el río porque en el río también nos divertimos y nos bañamos y tal, y tú dices, oye, pero también en la calle me divierto. Entonces, ¿cómo que en verdad tenemos tanto que aprender de la cosmovisión del desplazamiento de otros, de nuestros mismos pueblos, de personas, de nuestros compatriotas, y decir, oye, ¿por qué no poner un símil de la calle y el río, ¿no? ¿Por qué no hablar de la calle como un espacio de convivencia, donde nos podamos nos podamos encontrar, donde y además también podamos cuidar algo que nos quedamos pensando, y fue muy bonito, es escuchar a estas personas de cómo hablaban de su río, y nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿por qué nosotros no podemos hablar así de nuestras calles? Porque efectivamente en esas calles es donde nos hemos encontrado, donde hemos generado la amistad, donde hemos generado el activismo, donde nos hemos también encontrado con nuestros amores, donde salimos. O sea, el niño cuando nace a los 15 días tiene que salir a su primer control,
Entonces es como, ¿por qué no la calle es este espacio de vida, ¿no? Y no este espacio donde muchas veces hasta le tenemos miedo. Este es nuestro actual logo, una intervención con mucho respeto al símbolo patrio utilizando la bicicleta. Y bueno, muchísimas gracias. Perdón no sé, por las fallas técnicas, pero confío mucho más en el móvil, el celular que mi computadora, que no agarra mucho a veces la internet. Si tienen alguna pregunta, yo feliz de contestar. Soy activista ciclista desde hace muchos años. Formé parte de quienes organizamos el Foro Mundial de la Bicicleta en Lima el 2018. Y bueno, no sé si tienen preguntas, yo feliz de escucharlas. Gracias, Kelly, por tu presentación. Allí tenemos una manito alzada de Carlos Alberto. Podemos, no sé si pueden quitar el compartir para que no se vea. Ya. Bueno, ya, voy a entrar al Zoom y voy a dejar de compartir. Bueno, esta es mi pantalla. Okay. Ya está está perfecto. ayudando nuestro compañero en los controles, siempre tan hábil. Bien, tenemos a dos personas que han levantado la manito, entonces vamos a comenzar primero uno por uno. Recordar que son preguntas, así que enfocadas en el tema. ¿Qué tal? Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Saludos desde México. Mucho gusto con ustedes. Una pregunta. ¿Cómo, o sea, mencionas que eres activista de bicicleta? Es algo muy interesante para mí. ¿Cómo han resuelto esta incógnita de la sociedad que cuando, por ejemplo, yo vivo en una ciudad en la que no existe la bicicleta como medio de transporte formal? Existe, pero no está formalizado. Entonces, ¿cómo convencer la pregunta es, ¿cómo convencer a las personas, a la sociedad y a los funcionarios públicos que a pesar de que la ciudad no tiene todavía la infraestructura, o sea, porque muchos pueden poner como excusa que en tu ciudad, por ejemplo, mi ciudad es una ciudad costera, hay mucho calor, el sol, hay horas en el día en que está muy fuerte, etcétera. O sea, siempre se busca una excusa, pero ¿cuáles fueron, o sea, en tu experiencia como activista de bicicleta, cuáles han sido los por qué sí que les ponen a esas personas que dicen el por qué no? Gracias. Ok. Bueno, mira, yo no sé si la palabra es como convencer, pero lo sé que hay que actuar en diferentes ámbitos, o sea, reconocer que tú puedes hacer, por ejemplo, nosotros haciendo salidas una vez al mes y generando impacto, primero para las personas que se animaban a salir en bicicleta. Era como muchas personas en las salidas en bicicleta, es la primera vez que salgo, y luego 3 meses después, cuando seguían acompañándonos, decía, ahora voy en bicicleta a mi trabajo, estoy activando con gente de mi distrito. Entonces, es como, primero, yo creo que es reconocer tus espacios de actividad, ¿no? Y luego, por ejemplo, en temas de política pública, sí tener incidencia, o sea, participar en los planes de presupuesto participativo, se llama en Perú, presupuesto participativo municipal, y así no te hagan caso, sacar una nota, o sea, es como, eso es lo lindo del activismo, es como, y además también me parece lindo participar aquí como activista, ¿no? O sea, no es como ni academia ni nada, sino, por ejemplo, generar una nota, circularla y decir, hemos estado aquí ciclistas pidiendo que se haga tal cosa y exigiéndole y haciendo ruido, ¿no? Y otra cosa es también tomar la ciudad. Nosotros, bueno, sí, nosotros hemos pintado ciclovías, hemos intervenido, o sea, hemos hecho intervención en calles y tenemos algunos videos siempre como medio, no en la página oficial, pero lo cierto es que hemos hecho intervenciones. Entonces, luego las borraban de 1, 2 o 3 semanas, pero era como que nuestro,
Por eso digo que el activismo tiene que ser feliz y alegre porque es voluntario, porque era nuestra travesura y éramos felices y pasábamos y nos tomábamos fotos y decíamos, cuando fue Mariano Carranza, la que hicimos, que fue una cuadra que justo que faltaba, y nos tomamos fotos diciendo, ay, gracias por la nueva ciclovía, así, y cuando sabíamos que lo habíamos intervenido nosotros, pero era como, gracias por la nueva ciclovía, esto debió hacerse hace muchos años, porque conectaba la ciclovía de Salaberry con la Arequipa, justo todo en esta franja de Mariano Carranza. Entonces, yo creo que son diferentes ángulos, ¿no? Primero, saber cómo te puedes interrelacionar, por ejemplo, desde la bicicleta ya, haciendo activismo una vez al mes, saliendo con mucha gente de manera feliz. Otra, interviniendo en los presupuestos participativos y haciendo bulla. Los ciclistas hemos ido y deseamos tal cosa. También hicimos bulla con la ley de la bicicleta. Y luego intervenir la ciudad. O sea, al final esto es espacio de vida. Es como intervenir la ciudad y lo bueno de las redes sociales es que puedes, por ejemplo, generar ruido, ¿no? Etiquetar. O sea, eso también es súper interesante, ¿no? Y yo creo que es como que haciendo, o sea, haciendo, simplemente mi consejo sería como han resuelto, o sea, haciendo de manera constante. Muchas gracias. A ti. Bien, gracias por la pregunta y también por la respuesta. Acá hay una pregunta de Liz. Permitimos intervenir. Ok, gracias. Yo tenía una pregunta sobre un aspecto que creo que es bastante importante para que más gente se anime a andar en bici, y es el de la seguridad vial. Entonces yo entiendo la relevancia de, por ejemplo, proponer más ciclovías, pero al final las ciclovías atacan un aspecto de, creo yo, la situación o el problema que es el de la infraestructura. Sin embargo, al final, pues los coches, los autos son conducidos por personas y yo veo que hay un componente actitudinal de mucha agresión que forma parte de la manera en que típicamente se conduce, vamos a decir en Lima, pero sabemos que en muchas ciudades y también mucho más allá del Perú. Entonces, no sé si sepan, o tú en particular, Kelly, de alguna campaña de sensibilización que acompañe justamente a este lado más actitudinal, más blando, como para que pueda mejorarse la seguridad vial. O sea, algo que ablande los corazones, que toque la emocionalidad de lo frágil que es una persona en bicicleta y un peatón frente a un auto. ¿Se entiende la pregunta? Sí, en realidad uno de los puntos que estamos ahora queriendo trabajar es el tema de educación vial. Hemos conversado con, por ejemplo, en el Perú, quien da las licencias es el Touring Club del Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, desde la educación vial se puede incluir dentro de los exámenes para dar el brevete, que es la licencia a conducir en Perú? Se puedan incluir videos, formación, o sea, un proceso mínimo, por lo menos formativo, de empatía. O sea, por eso lo interesante, o sea, nosotros como activismo hablamos siempre de convivencia vial. Utilizamos la bicicleta, pero hablamos de convivencia vial. O sea, no puede ser posible una avenida La Marina, por ejemplo, que es una avenida de alto tránsito, con una ciclovía pintada sin reducción de velocidad. O sea, es como poner un espacio de peligro a los ciclistas, ¿no? Entonces es educación vial, verlo ver con quiénes, por ejemplo, con qué instituciones se puede trabajar. Hay una experiencia muy bonita en Dinamarca. Si desean pueden buscar a Lotte Beg, se llama así la señora. Ella trabaja el tema de educación vial, o sea, pero en bicicleta, o sea, todo el tema de la bicicleta, pero con niños de kinder y primer grado de primaria. O sea, ese es su público objetivo. Entonces, a ellos les enseña temas de convivencia vial. Entonces, es como ella dice, yo no voy a trabajar con los, o sea, de segundo grado. Yo desde primer grado hacia abajo, o sea, con los niños, con los infantes, ¿no?
Entonces, ella, por ejemplo, tiene todo un trabajo muy bonito sobre educación vial, pero con los pequeñitos. Entonces, hay experiencias en diferentes lugares de incluir el tema vial dentro de la currícula educativa, o sea, en el colegio. Y además también que eso se da, por ejemplo, en Países Bajos, y está voy a escribir el nombre, que es Lotebeg, con niños, con primeras infancias, y de hecho el Ministerio de Educación hizo un piloto de esa experiencia en el Colegio Alfonso Ugarte, en el Colegio Nacional Alfonso Ugarte que queda en San Isidro, durante el año 2018. Hizo un piloto, pero de allí no tenemos mayor información. Entonces, se puede impulsar eso, por ejemplo, ¿no? Impulsar que se haga la propuesta de convivencia vial en el espacio curricular infantil, o sea, de las primeras infancias, y además también que se incluya dentro del examen para licencia a conducir, y además que se reduzca la velocidad donde hay ciclovías. Porque no toda que exista la infraestructura no te asegura que no vas a tener un accidente. Y más en nuestro país, ¿no? Que simplemente los carros se adelantan y utilizan en la ciclovía muchas veces como una vía alternativa para adelantar, ¿no? Entonces sí hay ese tipo de cosas. De hecho, nosotros queremos hacer algún tipo de video, ojalá, ojalá, pero sí, hay esas alternativas que puedes buscar, ¿no? Gracias por la respuesta, Kelly. Por aquí nos hacen también algunas, en el chat nos hacen algunos comentarios, ¿no? Josefina dice, me parece súper interesante estos datos que presentas, los desagregados por género, por distrito de Lima, sobre todo porque la bicicleta te hace empoderarte del espacio público, el cual históricamente no ha sido para nosotras las mujeres y población LGBTIQ+. Por ejemplo, estos datos son muy valiosos porque nos evidencian ese trabajo necesario en el tema de inclusión y equidad en los temas de sostenibilidad, ¿no? Por aquí comentan, ¿no? Si conoces alguna campaña similar a algo como tipo antiacoso callejero en bici, no sé si hay alguna experiencia de ese tipo. Mientras tanto, también nos hacen llegar otra pregunta, un poco más práctica, ¿no? Acerca de la organización y de la experiencia que tienes con tus compañeras. Es como si alguien quiere organizarse, ¿no? Digamos, y comenzar a usar la bici y organizar una bicisalida en su ciudad, por ejemplo, en su localidad, donde están. ¿Cuáles son los consejos que darías, ¿no? ¿Cuáles son los consejos que también que nos ofrece el espacio, la calle, de cómo debemos convivir? Ya, sobre la parte de, una por una. El tema de género, hay un estudio hermoso, así, literalmente hermoso, en las ciudades de Quito, Santiago de Chile y Buenos Aires, que se llama Ella se mueve segura, que ya terminó, lastimosamente no se hizo en Lima, pero es un proyecto, por ejemplo, donde además se saca información que las mujeres se desplazan más tiempo en la ciudad porque evitan zonas peligrosas. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, esta calle me lleva directo a mi casa, pero como es oscura y alguna vez he tenido yo o alguna amiga, porque también es del boca a boca, o sea, no es solo que me pasó a mí como experiencia, entonces ya, me estaba respondiendo, perdón. Entonces la persona prefiere dar toda una vuelta por zonas seguras y llegar hasta 30 minutos más tarde a su casa por no pasar por zonas que ellas consideran de acoso. Entonces, es cierto que el tema de género es importante. Por eso, cuando hablamos de convivencia vial, no podemos hablar de un total. O sea, no todos. No hay un total. Sino, más bien, de ver las especificidades, como se dice, ¿no? Ahora, la otra pregunta sobre, entonces podrían buscarlo, se llama Ella se mueve segura. Yo también tengo el informe, si quieren se los puedo compartir.
sobre cómo organizar. Miren, hay un dicho muy lindo que manejamos las feministas, que es consíguete una amiga y haz la revolución, ¿no? Mira, con que sean, cuando dicen, si hay dos personas que dicen lo mismo, no estás loca. Si eres tú solita, sí. Pero eso, o sea, si quieren organizarse y hacer algo, en realidad necesitas de una pata, un pata, o sea, de un amigo, una amiga, un amigue, y hacerlo, ¿no? O sea, es como que organizar y las personas van a ir apareciendo, va a ir generando una masa crítica que es así como se llaman las salidas de bicicleta, ¿no? Una masa crítica, porque además la posibilidad de mirar la ciudad, ¿no? De sentir la ciudad de manera distinta. Creo que eso es lo lindo de la bicicleta también, que te da esa posibilidad. No sé si hay más preguntas. Sí, gracias por esa apreciación, ¿no? Hay desde los estudios de género y también el movimiento de lucha de las mujeres, se nota que hay diferencias en el uso del espacio público en la noche, que muchas veces para las mujeres es más restringido y también para las diversidades por diversas situaciones del patriarcado, ¿no? Que generan estos contextos Sí, de violencia, de acoso. sí, Y y cuando, algo sí, bonito, perdón que te corte yo, es que en la encuesta que le pueden encontrar en muévete.p, la principal razón para que la población LGTBIQ, o sea, las diversidades se desplacen en bicicleta, no es por ahorro de dinero ni por llegar más rápido, es por libertad. Entonces, cómo también la bicicleta te da ese espacio de decidir, o sea, no solo por dónde desplazarte, sino también el sentir, ¿no? De decidir sobre tu ruta. O sea, la libertad es muy importante. Y también en el horario, justamente en el informe, que si lo revisan, sería súper interesante porque allí en el horario, las mujeres, en la mayoría, o sea, el grueso de mujeres nunca salen, o sea, ni siquiera nunca, ni siquiera poco, ¿no? Nunca, no recuerdo el dato exacto, pero es la mayoría que no sale nunca en la madrugada ni en la noche. O sea, es como el mayor porcentaje. Claro que hay un menor porcentaje que dice que sí sale, ¿no? Pero es interesante conocer que ese tipo de comportamientos, ¿no? Porque además te da información de cómo es la ciudad. O sea, que no es solo pensar en ciclovías, también es pensar en seguridad, en educación, ¿no? genial. Y otra de las preguntas que iban flotando por ahí que nos han alcanzado, eh, digamos, ¿cómo, qué consejos darías para las ciclistas, los ciclistas también, en este nuevo contexto en el que están surgiendo nuevas ciclovías también, pero además hay una serie de restricciones, ¿no? A veces, y por la parte de que tenemos que usar una mascarilla en algunas Ah, sí. ocasiones al conducir o al manejar bicicleta, además de bueno, la cultura vial que es un poco agresiva, por decirlo de una forma bonita, específicamente en Lima, ¿no? Bueno, en otras regiones puede ser un poco variable, pero así como ciclista que ya ha recorrido varios kilómetros de esta ciudad, ¿qué consejos nos pueden dar? Con mi kilometraje, como dicen. Bueno, mira, hay muchos amigos y amigas, compañeros de la ruta que, por ejemplo, están en contra del uso del casco. Personalmente, yo uso casco. O sea, una de las razones, y aquí es, así, sinceramente, una de las razones por las que me volví activista ciclista es porque en verdad le tengo miedo a la calle. O sea, sinceramente, me da miedo. O sea, me da miedo. A ver, les hago una pregunta así rapidita. ¿Quiénes de ustedes, aunque ya son generación jovencita, pero tienen una abuela que haya estudiado ciencias? Que levante la mano así, para ver cuáles son. ¿Alguna de sus abuelitas ha estudiado alguna carrera universitaria? Para empezar. Sí, o sea, si alguien puede decir sí o... Bueno, yo una vez hablé con mi abuela
Exacto, sí, universitario, pero no de ciencias. Una vez hablé con mi abuela y le pregunté que qué le hubiese gustado estudiar. Y me dijo, nunca lo pensé, cuando estaba yo en primer año de universidad, ¿no? Y me quedé así en shock y dije, wow, no era una alternativa para ella. Entonces, ahí dije, oye, para mí en Lima no era una alternativa usar bicicleta. O sea, ni siquiera lo imaginaba. Yo vivía en San Juan del Lurigancho. Entonces, no era una alternativa. Si me iba, lo máximo que me iba era al mercado con mi bicicleta a comprar o a dar vueltas por mi barrio, ¿no? Que era Mangomarca. Entonces, no era una alternativa, o sea, ni siquiera lo imaginaba hasta que lo empecé a hacer. Entonces dije, oye, ¿por qué para mí, o sea, qué cosa ha hecho la ciudad que me parezca inverosímil? O sea, ni siquiera puedo imaginarme yo saliendo de San Juan yendo a la universidad que quedaba en el RIMAC, ¿no? A la uni. O sea, ¿qué cosa me ha hecho creer? Y cuando me fui la primera vez era, claro, me ha hecho creer el acoso, la inseguridad, los carros que van terriblemente rápido. Entonces me pregunté, ¿eso es lo que yo quiero para mis hijos o mis nietos? O sea, me encantaría que mi nieta me diga, abuelita, siempre ibas a la universidad en bicicleta, por ejemplo, y era como que no, ni lo imaginé, o sea, una vez lo hice, pero no más, solo en mi barrio. Y entonces, y que ella diga, ¿qué? O sea, ¿en verdad había esa posibilidad? O sea, ¿en verdad la ciudad era tan agresiva? Y por eso el sentido del activismo, o sea, tenemos que cambiar la ciudad, o sea, tenemos que tomar la ciudad, tenemos que activar en nuestro territorio para hacerlo más vivible, porque no es posible que nos quiten esa posibilidad. Y por eso es como reconocer nuestros espacios. Ya, yo lo puedo hacer desde de la universidad, lo puedo hacer desde el activismo, de un colectivo, lo puedo hacer desde las políticas públicas, lo puedo hacer. ¿Dónde puedo intervenir? Si yo ya sé que de esa manera puedo llegar más temprano, puedo ser más libre, por ejemplo. Entonces, a las personas que se quieran animar, bueno, yo siempre recomiendo el uso de todos los implementos de seguridad porque en verdad no nos ven o no nos quieren ver. O sea, yo ando con mi chaleco reflectante, con mi casco, con luces, porque sí, siento miedo, sinceramente, hasta ahora siento miedo. Y entonces soy súper visible y manejo y llevo a mi hijo en la bicicleta también. Pero lo que les recomendaría es que tomen su ciudad, tomen la posibilidad de vivir mejor, ¿no? O sea, de poder decidir su transporte, de poder decidir cómo ir. Y en ese sentido también reconocer que Lima es grande, que Lima tiene cerros, o sea, el 26% del territorio o de las personas viven en cerros, que se tiene que pensar en intermodalidad, que deben haber estacionamientos de bicicletas, facilitar la bicicleta pública, o sea, que las personas puedan decidir cómo movilizarse en su ciudad. Porque no es posible que solo se piense en la ciudad de la Lima plana, sino además se piense en la ciudad también interconectada, ¿no? ¿Cómo podría ser posible un transporte intermodal barato, ¿no? En la ciudad, no solo en Lima, sino en todo el país. Y sin miedo, ojalá. Sí, es Gracias, verdad cuando Kelly, dice Liz, no es percepción, ¿no? contarnos la experiencia, ¿no? También tuve la misma percepción al volver a Lima en 2018 y aventurar, bueno, me invitaron a una bicisalida de activísimo, los amigos de MOSIC, y bueno, para mí fue retomar la bicicleta después de mucho tiempo y también con dudas, ¿no? De recorrido, pero la verdad es que la pasé muy bien. Y ahí viene mi pregunta, ¿cómo hacen las y los activistas desde su localidad para organizar acciones como estas, masas críticas, bicisalidas, cómo vencer el miedo de forma colectiva, desde la experiencia que tú tienes? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, lo cierto es que, por ejemplo, para las bicisalidas también se hacen como grupos, ¿no? O se hacían. Habían grupos que salían desde Barranco, habían grupos que salían, por ejemplo, de San Borja, habían grupos que salían de la Marina, que conectaban a los que vivían por el Callao, otros que salían al inicio de la Arequipa, ¿no?
Entonces habían como que grupos y luego se concentraban en el Parque Kennedy, que era el punto, y de ahí salíamos, ¿no? La idea de Activísimo, y eso es lo que me gusta mucho de Activísimo, es que es feliz. O sea, la idea de la salida es que sea feliz. O sea, que sea, hay gente que lleva su música, hay gente que canta. O sea, la idea es que todos y todas, todos nos respetemos, ¿no? Entonces es muy, a mí me encantaba salir, porque además que es como es mucha gente, es el grupo, yo sospecho que del Perú, pero en Lima es el grupo que saca más personas. En una bici salida en febrero del 2019 o 2018, salimos hasta en el Terme porque fueron cerca de 2.500 personas. O sea, fue increíblemente grande el grupo de gente y fue todo muy, muy bonito. O sea, en verdad se siente la energía. O sea, lo lindo de la bicicleta es como que se mueve con energía humana y cuando estás con tanta cantidad de gente, sinceramente sientes esa energía. O sea, no es embuste o no es romanticismo, en verdad sientes esa energía y ves la calle, puedes hasta, o sea, como estás segura y en tu velocidad, puedes hasta mirar el cielo. Es una experiencia muy bonita que esperemos pronto pueda regresar, ¿no? Si pasa, bueno, no, de todas maneras que pase la pandemia, pero la idea es que en la actual, o sea, en la coyuntura actual, tratar de lo posible de que de plantear que las ciclovías sean seguras, que se reduzcan las velocidades, porque lo que se está haciendo en muchas ciudades es pintar, ¿no? Pintar. Entonces estás conviviendo con el auto, pero si el auto simplemente no baja su velocidad, no está viendo que tú estás señalando, por ejemplo, que vas a doblar a la derecha o a la izquierda, o vas a hacer un alto, ¿no? O parar, y entonces ahí también viene un problema. Por eso mismo creo que actualmente el rol de los activistas de los y las activistas, les activistas, es generar que estas políticas públicas vengan acompañadas de reducción de velocidad. Entonces, si tú no vas a hacer una buena ciclovía, una infraestructura de calidad y segura, entonces plantea reducción de velocidades, ¿no? De todas maneras, porque estamos hablando de vidas que corren riesgo. Porque finalmente, como muchos de esos comentarios en la pantalla, ¿no? Efectivamente hay miedo, es agresiva, son agresivos, dan la vuelta, o por aprovechar el semáforo en ámbar, se van con todo y justo un ciclista va a doblar. Entonces, saber que hay mucho por hacer como activistas ciclistas en temas de educación e intervenir en cómo se están dando estas ciclovías, ¿no? Genial, creo que nos queda bueno, bastantes tareas para pendientes, pero ya hay un avance, creo, a diferencia de hace 10 años, creo, hay un poco más de grupos, han habido acciones muy grandes, como has mencionado, lo que es positivo, ¿no? Da bastante ánimo de seguir replicándolas. Si alguien tiene una pregunta adicional, un par de preguntas, quizás puede levantar la mano y podemos aprovechar la presencia de Kelly aquí. Si no, mientras podemos seguir preguntándole, ¿no? Aquí han comentado también que algunos disfrutaban de salir en bicicleta, pero bueno, tienen temor, ¿no? A los robos, y también a veces la otra crítica que hay, pensando en Lima, es que como bien dijiste, hay un gran sector que vive en pendientes, en montañas, en los, como llamamos, cerros, y ellos también pues objetan, ¿no? Dicen, bueno, ¿para qué bici si tengo que trepar un cerro en una subida, en una pendiente durante unos 30 minutos o 40, más todo el recorrido que hice de repente de unos 12 o 15 kilómetros, ¿no? Y que más o menos es un poco el caso de varias personas, ¿no? Que recién se van iniciando en la bicicleta y quizás eso les desanima. En conversaciones, me imagino que debes haber tenido con tus compañeras, este, como qué consejos o
¿qué se le puede decir a un ciclista que recién está comenzando o está pensando en adquirir una bicicleta en la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, hay esta idea errónea o ha habido esta idea errónea muchas veces de que la bicicleta es como una cosa hasta de élite, cuando nuestro principal centro de abasto está en el centro de Lima, o sea, es como Emancipación, es nuestro principal centro de abasto. Ahora, lo que le aconsejaría es que vaya a esas zonas, a Emancipación, a buscar una bici, ¿no? Una buena bici. eh, y sobre el tema de las pendientes, se tiene que pensar en intermodalidad, ¿no? O sea, las personas tienen el derecho a decidir cómo movilizarse. Imagínate y eso que no he puesto en la presentación, que es importantísimo, el tema de las velocidades promedio, ¿no? Ah, y también tengo una imagen, a ver, lo voy a buscar. Por ejemplo, en Javier Prado, en hora punta, y en muchas zonas de Lima, en hora punta, se tiene 12 kilómetros por hora la velocidad, ¿no? Lo cierto es que en bicicleta tú puedes ir a 16 kilómetros por hora. Entonces, imagínate una buena ciclovía en Javier Prado, entonces una excelente ciclovía en Javier Prado con bicicleta pública, que te pueda conectar por ejemplo, a la avenida, hay como, Evitamiento, ¿no? O sea, para que te puedas conectar con Lima Este, si deseas, pero tienes la posibilidad de tener toda una ruta con bicicleta pública a 16 kilómetros por hora. Entonces, la idea de la intermodalidad también viene acompañada con una idea de bicicleta pública. O sea, no es necesario tener una bicicleta, porque, por ejemplo, yo vivo en un cerro, me es imposible, puedo utilizar un sistema de transporte público que me conecte con un sistema de transporte, por ejemplo, masivo como el metro, y luego usar una bicicleta para llegar a mi centro de trabajo. O sea, utilicé 3 medios de transporte y con un mismo sistema de pago, ¿no? Que es un sistema integrado y que reconozca la intermodalidad. O sea, mi viaje no me costó más caro, es como un solo viaje. Y eso existe, o sea, no es locura, o sea, hay países que utilizan el sistema intermodal. Con una misma tarjeta puedo conectarme con la bici, puedo conectarme con el sistema de transporte público, o sea, con la bicicleta pública, con el sistema de transporte público masivo, que puede ser un metro, y con un sistema de transporte público que puede ser un alimentador. Entonces tengo 3 sistemas de transporte, o sea, yo decido cómo movilizarme y además de manera más eficiente, ¿no? De manera más eficiente, menos contaminante y además barata. Porque muchas veces, y eso también es un dato, las personas que se desplazan más en la ciudad, o sea, por ejemplo, las que viven más lejos de los centros empresariales, utilizan el 30% de su salario para movilidad. O sea, es una cosa también de injusticia. O sea, gastan más en movilizarse. Entonces, no es correcto. O sea, ahí hay un tema de bienestar social. Cuando se hablan de temas de bienestar, hay una pérdida de bienestar de una población grande. Tiene que ser parte de una política pública. O sea, el Estado tiene que hacerse cargo para asegurar que las personas no estén gastando hasta el 30% de su salario en sistema de transporte. Entonces, ahí, por ejemplo, hablar de intermodalidad es importantísimo y ver que cuando hablemos de convivencia vial, no solo en términos de, ciclistas solo por su ciclovía, no, o sea, hablemos de cómo nos conectamos con todos y todos los que nos movilizamos en la ciudad, ¿no? Y nuestras diversidades de desplazamiento. Eso es bien interesante porque no solo reconoces la diversidad de las personas, o sea, como que ya el tema del acoso y la seguridad y tal, sino también la diversidad de los desplazamientos de esas personas, ¿no? Entonces, cómo poder hacer ahí un clic, ¿no? Un gancho. Gracias, Kelly, por la exposición y las respuestas también muy interesantes que nos amplían en la conversación, también la complejidad de lo que es ser ciclista en esta región del planeta, ¿no? Y bueno, y específicamente en nuestra ciudad, que es muy particular, con 10 millones de personas casi, y una serie de traslados y formas de conectarse que todavía no cuajan, ¿no? Que aún necesitan mayor trabajo y una articulación.
Y si quieres agregar algún mensaje final, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la atención, por el espacio. Sigamos moviéndonos. Lo lindo de la bicicleta es que es energía humana infinita. Nos mueve, bueno, y hacer activismo por la ciudad. Y creo que lo último que dijiste, Diego, es súper importante, ¿no? Esto que es complejo, sí, es complejo, pero que no es lo mismo que complicado. O sea, reconozcamos la diversidad, nuestra diversidad, y también reconozcamos la diversidad de desplazamientos en nuestros territorios, que también son diversos, de manera sostenible, ¿no? Y resolvamos estas complejidades de la mejor forma. Así que esperemos que sigamos avanzando para bien. Yo creo que, bueno, yo soy positiva, así que yo creo que sí irá para bien. Y lo interesante de la pandemia es que pone a la luz que es importante cuidar, o sea, hablar de una movilidad pero sostenible, ¿no? O sea, pensar en términos de reducción de gases de efecto invernadero. O sea, eso es urgente. Entonces, ver como, la bicicleta como una alternativa, que no debe ser solo en términos individuales, anda y cómprate tu bicicleta, sino en términos públicos, ¿no? Pensemos en bicicletas públicas, pensemos en invertir en infraestructura segura para el uso de la bicicleta. Entonces, por el bien público, pensemos en bicicleta no solo en términos individuales, sino en términos colectivos, ¿no? O sea, nos debemos hacer cargo. Gracias, Kelly. Y sí, la apuesta siempre desde el MOSIC y también con los amigas de activismo y otras compañeras colectivas, es actuar desde la colectividad, ¿no? Creemos que la recuperación Exacto. de lo común es muy importante en este momento donde hay otros valores que son ciertamente nocivos, que vienen desde el sistema que, bueno, queremos cambiar, que ya tanto hemos mencionado varias veces. Y como dice la canción, todo tiene su final, pero si bien ese es el final y la última fecha de la Escuela de Activistas o para Activistas de MOSIC 2020, les tenemos algunas sorpresas y noticias adicionales, porque al igual que nuestros ancestros y al igual que una rueda de una bicicleta, nuestros tiempos son cíclicos, ¿no? Así cuando algo termina, vuelve a comenzar. Ahora les vamos a contar qué, pero antes está nuestro amigo Augusto Durán, que nos tiene un mensajito adicional para contarnos. Augusto, ¿estás por allí? Augusto. Excelente, Diego. Sí, aquí estoy. Se ve bien. Perfecto. Diego, nada, simplemente agradecerles. Han sido 15 sesiones largas, bastante cansadas, agotadoras, y les agradecemos su constancia, su perseverancia por haber participado en esto. Y como lo dijo Diego, este no es el final. Si bien es cierto, acá se acaba, entre comillas, una etapa de formación para el activismo, acá comienza realmente la etapa de empezar a hacer, de empezar a movernos, de empezar a luchar contra el cambio climático y a tratar de salvar el planeta. Les recuerdo que si tienen algún problema o no pueden entrar al Canopy Lab, tenemos un grupo de WhatsApp donde ya hemos mandado el enlace, nos escriben por ese medio para darles el soporte. Recuerden que cuando se inscribieron hubo un ofrecimiento de una certificación, un pequeño certificado. Entonces, hasta el 14 de agosto, los que completen el curso en Canopy Lab van a poder recibir este certificado. De mi parte, muchísimas gracias nuevamente y espero que este sea el comienzo de un activismo fuerte, de un activismo constante y de mucha lucha climática. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Gracias, Augusto, y también agradecer al equipo, a todo el equipo operativo del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, a Richard, Romina, Antonio, Alison, Gloria, y también las compañeras que no aparecen en las transmisiones, como Charito, que hoy es su cumpleaños. La saludamos y le mandamos un gran abrazo. Andrea, Angelo,
son parte, y Osber, que es un compañero muy importante también, además de Henry, que todos los han visto o escuchado de alguna manera durante todas estas sesiones, y ellos hacen posible este tipo de iniciativas que queremos seguir replicando, ¿no? Quizás a Augusto se le pasó, pero revisen en el Canopy Lab, les vamos a dejar un trabajo final, no puede ser una escuela si no deja algún trabajito, y yo creo que, bueno, vamos a pedirles que escriban algo corto, un ensayo sobre algunos de los temas que hemos tratado y que puedan incluir algunas propuestas de cambio. Nos interesa conocer cuáles son sus propuestas y desde qué enfoque quieren darle, ¿no? Que podemos construir para hacerle frente a esta emergencia climática. Además, Gloria nos ha preparado un regalo digital que les vamos a alcanzar a las participantes para que puedan llevarse con ustedes, y quisiéramos pedirles que nos envíen por correo a Augusto una fotografía de ustedes, porque nos gustaría hacer un collage con todas y todos de las participantes de esta escuela, como una foto grupal, ya que no podemos estar juntas y juntos abrazándonos o cercanos debido a estas condiciones. Igual nos gustaría tener una postal de recuerdo. Y bien, la sorpresa es, como bien les decía, que vamos a tener una sesión extra para quienes se animen a continuar e iniciar el trabajo activista en el movimiento ciudadano frente al cambio climático. Quienes se animen a ser activistas del MOSIC, además de haber pasado por esta escuela, están invitadas, invitados. Al próximo viernes de la siguiente semana nos vamos a encontrar, vamos a tener una pequeña fiesta para celebrar esta bienvenida de ustedes al activismo con nosotros y nosotras en el movimiento ciudadano frente al cambio climático. Así que para las que participaron, hombres, mujeres y no binarias, están invitadas a la siguiente sesión. Bueno, ya no es sesión de la escuela, es más un compartir el próximo viernes para las que estuvieron cursando estas actividades. Así que vamos a relajarnos un poco ese día. Les tendremos algunos anuncios breves y bueno, compartiremos juntas y juntos, cada uno desde sus posiciones claras. Sí, Fernanda dice, nos conoceremos. Shia también comenta, sí, vamos a tener por fin un espacio para divertirnos, bocaditos virtuales, dice Juan Carlos, sí, coffee break a la distancia, a ver si soltamos algunas recetas en el chat de WhatsApp que hemos creado, y este es como les digo, nuestros ancestros consideran que la historia es circular, y yo también recupero esa imagen, esa idea, ese sentipensar, que si bien termina esto aquí, está iniciando de otra forma, y ahora sí, como somos activistas, nos toca actuar, y se vienen muchas cosas que les vamos a contar el próximo viernes, así que no se olviden, anoten bien, entren al Canopy Lab para estar atentos, atentas, y comenten en el grupo de WhatsApp. Esto creo que ha sido todo, a menos que se me olvide algo, pues no, mis compañeros me dicen que todo bien. Así que de mi parte y de todo el equipo y el movimiento ciudadano frente al cambio climático, que son muchas organizaciones a nivel de la región Perú, los felicito y les agradezco su participación. Así que esto da por finalizado la Escuela de Activistas. Muchas gracias por participar. Ha sido un gusto. Que tengan muy buenas noches y que descansen. Sigamos activando, sigamos actuando de forma colectiva, sigamos transformando, soñando, que esto continúa, porque como dijo un amigo sabio, la lucha sigue y sigue y no para nuestro beneficio y para el cambio y el futuro de todas y todos. Así que muchas gracias, ha sido un placer, les mando un abrazo y nos vemos el viernes. Chao.
naturaleza es nuestra casa real. Nada ni nadie nos la puede quitar. No hay, esta naturaleza es nuestra casa original. Y tu capital no la va a depredar. Estoy cansado, ya no quiero más oír como en nuestra tierra la gente no para de morir. Todos somos víctimas del mismo engaño, ese que le llaman crecimiento económico, porque se firman los contratos y las máquinas ya están listas para depredar.